Muy buenas, te doy la bienvenida a este nuevo episodio del podcast Potencial Humano. En esta ocasión tenemos la primera de muchas entrevistas y me hace especial ilusión presentarte al invitado que vamos a tener hoy, ya que ha sido, es y será uno de mis maestros y referentes con todo lo que conlleva esta palabra. Estoy seguro de que ya sabes quién es porque has leído la descripción de este podcast, pero permíteme presentarle. Estoy hablando de Jesús Rivilla. Si me sigues a mí, estoy seguro de que conoces a Jesús Rivilla. Pero si no, por si acaso te lo voy a presentar. A nivel profesional, él es docente en la Universidad Politécnica de Madrid, el INEF de Madrid, donde nos conocimos yo, por supuesto, en el papel de alumno. También docente en multitud de másters universitarios. Es emprendedor, tiene su propio negocio, un centro de entrenamiento, La Pista, en su ciudad, Puerto Llano, y ha trabajado directamente en el mundo del entrenamiento como entrenador personal y en el mundo del rendimiento deportivo. De hecho, fue el preparador físico de la selección española de balonmano en la última Olimpiada y se acaba de embarcar en un nuevo proyecto a nivel de rendimiento deportivo del mismo calibre que nos va a presentar a la mitad de este episodio. Además de todo este conjunto de experiencia y carrera y trayecto profesional, Jesús es un ávido lector. Dice su mujer que podría montar un negocio de biblioterapia porque es capaz de recomendar el libro perfecto a cada una de las personas según la situación en la que se encuentre. Es un gran conversador, como podrás ver, y es especialista en técnicas de comunicación. De hecho, actualmente está dirigiendo una formación específica para entrenadores sobre esto tan importante, la comunicación. Y esto será uno de los topics sobre los que hablemos a lo largo de este podcast, entre otros muchos. Se expondrán valores sobre el entrenador a nivel profesional, a nivel personal, extrapolables a cualquier profesión. Vamos a hablar mucho sobre comunicación, vamos a hablar sobre entrenamiento, sobre experiencias. Es sin duda una conversación que yo he disfrutado muchísimo, creo que él también, de hecho así me lo hizo saber, y creo que tú también la apreciarás mucho. Te recomiendo papel y boli porque Jesús suelta cada píldora fundamental para esa habilidad transversal que todos necesitamos, la comunicación, que yo sin duda me he reescuchado ya este podcast varias veces y me he quedado con ciertas técnicas que pienso aplicar. Además verás todo el sentido que tiene. Verás cómo Jesús, además de ser un ávido conocedor, es un fiel practicante de todo aquello que promulga. Y sin más, no te voy a entretener más, espero que disfrutes tanto como disfruté yo en esta conversación y me lo hagas saber en comentarios. ¡Chao! A mí me parece indispensable y creo que además es una de las cosas que habitualmente no hace un profesional del entrenamiento y debería estar pensando en cómo monetizarlo. No me parece que sea un buen punto de partida, o sea, al contrario de lo que muchos otros sí que venden, empezar pensando en ganar dinero creo que es un mal negocio. Empezar con esto, un mal negocio a nivel personal, incluso profesional. Igual a corto plazo te ofrece más rédito, pero no a medio y a largo plazo. Pero una vez que tú tienes claro cuál es tu pasión, qué te resuena positivamente, cuál es el proyecto que quieres contarle al mundo, en qué aportas valor, ahí, en ese punto, el siguiente paso indispensable es cómo monetizo esto, claro. Cómo logro venderlo bien, tener un buen rédito, tener un buen retorno a nivel económico y además también a nivel de opiniones, etcétera. Y ese es un aspecto, creo que las personas fallan habitualmente en ambos extremos. O empiezan mirando solo la pasta o están durante años y años con un enfoque absolutamente bohemio, pensando en es mi pasión y no sé qué, y si incluso trabajo gratis. Y bueno, yo creo que no deberíamos aspirar a eso, ¿no? No, totalmente. Además, yo con el tiempo lo he visto, bueno, siempre
empezamos con ese objetivo de entrenamiento, estoy apasionado de entrenamiento y solo quiero aprender, y la gente, luego están los del marketing que se llevan la pasta y tal, al final ves que luego no es ni blanco ni negro, como bien dices, escala de grises, y que si tú consigues monetizarlo, consigues aportar valor, no solo te va a permitir a ti invertir más tiempo, energía y dinero en seguir formándote, en seguir haciéndote más profesional y poder aportar más valor, sino que bidireccionalmente mi experiencia es que la persona que, aunque suene feo, pero mi experiencia es que la persona que paga mucho se compromete mucho. O sea, no deja de ser la pasta un medio de comprometerse. Entonces, cuando empezamos los entrenadores, yo me acuerdo, lo típico es que tu amigo te diga, ¿me haces una tabla? Te sale el tic ahí con la palabra tabla o lo que sea, pero dices, me haces una tabla y empiezas y se lo haces y te das cuenta que no lo hace. Y a otro, y otro. Y yo me acuerdo que ya llegó un punto que le dije a mis amigos, ¿me haces una? Digo, sí, te cobro, lo que sea. A lo mejor luego yo pensaba, cuando lo hagas y lo completes, que eres mi amigo o familiar, te devuelvo la pasta. No te lo digo, pero te devuelvo. Sí, está bien. Para atar el compromiso. Es una buena estrategia, incluso tipo fianza. Tipo fianza. Vale, me la voy a quedar si no te comprometes con esto y ya es mía. Y te la devuelvo en caso de que... Bueno, es interesante, Y suscribo tu visión, que lo sepas. Que yo, mi experiencia profesional me indica que no solo no hay una relación entre más barato la persona está más contenta, más motivada y lo hace mejor, sino lo contrario. Normalmente la persona que paga más suele estar paradójicamente más satisfecha y además suele tener un retorno, un testimonio habitualmente más positivo. De tal manera que los primeros que tenemos que resolver el problema de la pasta somos los entrenadores. O sea, primero mírate tú y piensa, oye, ¿qué problema tengo yo con cobrar más, con valorarme más, con poner mi producto, mi servicio a mayor precio? ¿Qué problema tengo yo con eso? Resuélvelo, porque una vez que lo resuelvas te vas a dar cuenta que el mundo ahí fuera está dispuesto a pagar por aquello que valora. En genérico. Y dentro de eso puede estar tu entrenamiento o tu servicio. Estoy completamente de acuerdo, suscribo lo tuyo. Totalmente, y además que si te pones desde el papel de la persona que va a recibir el servicio, o sea, si yo a alguien me facilita conseguir un objetivo que realmente quiero, que anhelo, le pago con gusto. Happy money, ¿no? Que o sea, y tanto, porque está resolviendo un problema, es que está clarísimo. Se puede extrapolar esto de decir, el que quiere sacar pasta, su foco es la pasta, versus el más bohemio que decíamos, que lo ve negativo o inmoral, amoral, se puede extrapolar, no sé en qué medida, que antes lo veníamos hablando, el que se focaliza en generalizar o el que se focaliza muy temprano en especializarse. Hablando de un entrenador, por ejemplo, si desde el principio digo, me voy a focalizar en algo en concreto, más que nada porque es el mensaje que se manda ahora desde el mundo del marketing, que está muy implantado el especialízate, ultra especialízate en tu nicho y así puedes vender más, puedes vender más caro. Pero a un entrenador, ¿tú qué piensas? ¿Realmente o en qué grado debe moverse en esa especialización o amplitud? Yo creo que es clave para que alguien esté dispuesto a invertir en tu servicio, que reciba un mensaje inequívoco de que le vas a resolver el problema que quiere resolver y de que eres la persona adecuada para ayudarla a resolver ese problema. De hecho, yo visualizo esto como a mi cliente lo visualizo como el héroe de una película. El héroe siempre pasa por el camino del héroe. De repente tiene un problema y que no solo es una cuestión que se ha autogenerado, sino que la propia sociedad, la industria, ahí tiene enemigos por el camino tal, y va a buscar un aliado que siempre está, el Jedi, el maestro Yoda, que te va a ayudar para que tú te transformes y alcances y te conviertas en una persona más sabia, más fuerte, más capaz y resuelvas ese problema. Sí, y probablemente además el entrenador te tenga que ayudar a resolver el problema que tú inicialmente venías a resolver, tu dolor de espalda, de la rodilla o tu mejora del rendimiento, pero además, como el maestro Yoda es tan bueno,
va a conseguir que haya una transformación probablemente 360 en muchas otras cosas, ¿no? Entonces, el cliente lo que tiene que percibir es: Dani es la persona que creo me va a ayudar a solventar mi problema, que es este. Y a partir de aquí, nuestra especialización obviamente nos va a ayudar a que la persona diga: es que precisamente mi problema es este y esta persona es especialista en esto, ergo lo quiero. Pero no necesariamente eso tiene que ocurrir así tan claro respecto a la especialización. Puede haber personas que simplemente ya te hayan aportado a ti el papel de es una autoridad en el entrenamiento, sabe de esto, y que aunque no te hayas posicionado como especialista en dolor de espalda, directamente te busquen porque es muy bueno en entrenamiento, me duele la espalda y creo que es el profesional adecuado. Entonces, creo que te facilita mucho dar un mensaje el hecho de ser especialista, pero no me parece algo indispensable. De hecho, hay perfiles muy variados que viven muy bien del entrenamiento en toda la horquilla. Hiperespecialistas en algo en concreto, que dices ejercicio en personas con cáncer, y simplemente personas que son buenos entrenadores y tienen un nicho un poco más amplio. Tienen igual a una persona que quiere perder grasa que a una persona que quiere ganar músculo, y lo engloban dentro de mejoras, yo que sé, estéticas. Entonces yo creo que ambas partes pueden coexistir. Sí, sin duda. Además, yo pienso que yo soy muy fan, tú eres probablemente una de las personas que me la ha inculcado, pero soy muy fan del principio de Pareto, el 80-20. Y yo siempre digo, está muy bien ejercicio. Yo soy el primer friki que se está formando con ejercicios de respiración para mover la 10ª costilla, pero la realidad es que la gente no muere por un pie plano, ni porque no se le mueva la costilla. Entonces, yo pienso que si aplicásemos la base de nuestro entrenamiento, es decir, que sí, que nos especializamos mucho, pero si le aplicamos a toda la sociedad lo más básico, un empuje, una tracción, una sobrecarga progresiva, un poquito de el trabajo más básico, 2-3 días a la semana, solventamos de golpe el 80% de los problemas de la sociedad. Totalmente. Y luego ya entrenación, los que tienen que hilar fino con algún caso concreto. Oye, es que me sumo hasta el punto de que a veces, como tú eres un friki del entrenamiento, empiezas a profundizar en esto, en cómo puedo tener esta adaptación en esto en concreto para solucionar este detalle en este ejercicio o en este problema. Pero claro, la cuestión es qué letra si suponiendo que el abecedario del entrenamiento fuera de la A a la Z, la pregunta es ¿en qué letra estaría eso para esa persona? Sí. Teniendo en cuenta que la A es lo más importante, luego la B, luego la C, luego la D. ¿Cuál es el gran problema que tenemos muchas veces los entrenadores? Que conocemos parte del abecedario y a veces prácticamente todo el abecedario, pero no tenemos del todo claro cuál es el ABC, o aun a veces teniéndolo claro, que quizá eso sea peor, tienes claro el ABC, pero igual estás obsesionado en tus entrenamientos semanales en aplicar la H y la P y luego la W, pero perdona, que la sentadilla, que esa persona, o que el patrón, que al andar a esa persona ya se le está viendo que tiene un patrón increíblemente deficitario de movimiento, o que los movimientos que hace en el día a día ya se le ve que le pueden estar dañando. Entonces, bueno, pues a veces nos pasa eso, nos olvidamos del ABC, creo que en cierta medida porque queremos transmitir que somos expertos a través de cosas complejas, cuando no me parece necesario. Me parece que alguien con herramientas sencillas, transmitiendo bien, persuadiendo bien, haciendo ver a tu cliente, a la persona a la que entrenas, cómo está progresando y cómo eso le puede afectar a su vida diaria, cómo le mejora en su día a día, en su trabajo, con sus nietos, con su deporte, que es aficionado, etc. Yo creo que con las herramientas sencillas perfectamente tú puedes transmitir que eres una gran autoridad del entrenamiento. Sin embargo, tenemos ese apego
a te voy a contar lo que puedes hacer con el dispositivo que paradójicamente ese cliente no está preparado para usar, pero que tú has decidido que sí que le vas a plantear una tarea súper inestable o súper específica para algo, y bueno, eso suele ser habitual. Sí, es verdad. Es como un medio también para autovalidarnos casi, ¿no? Es decir, yo sé hacer estas cosas tan complejas. De hecho, ¿conoces el efecto Dunning-Kruger? Sí, lo conozco. ¿No? Lo conozco. Es interesante, ¿no? Sí. Y va un poco por ahí, ¿no? Que se ve, para quien no lo conozca, estadísticamente se estudiaba cómo los recién egresados de la universidad, gente que tiene poca experiencia, se autopercibía con un gran conocimiento. Correcto. Versus gente que a lo mejor llevaba 10 años después de práctica y demás, que su autopercepción era de menos conocimiento, de no sé tanto, ¿no? Cuando luego en la realidad se aplicaba una serie de pruebas y se ve que los que se perciben como que saben menos, saben más en realidad. Entonces hay como un efecto inverso entre la autopercepción y las habilidades. Y yo creo que también, creo que va un poco por ahí, ¿no? El tema de no sé tanto, pero me creo que sé mucho y divulgo y esto complejo, mira esto otro, tal. Y luego el que tiene más bagaje en entrenamiento o en cualquier ámbito ya lo coge todo con pinzas. Y es muy difícil ser tan tajante, tan polar en tu mensaje, lo cual vende menos, lo cual llama menos la atención. Sí, es verdad. Y quizás la sociedad a lo mejor debería ser un poco más crítica en ese sentido. Esta gente que es tan polar, que tiene un mensaje tan tajante, habría que cogerlo con pinzas, ¿no? Sí, tanto. Mira, yo ahora tengo más empatía con fíjate, que en la experiencia de hace relativamente pocos años, yo cuando veía este perfil con muy poca trayectoria, casi recién graduados, que además transmitían mensajes como grabados en mármol, que eran la verdad, y además ultra críticos con cualquier otra posición, es como que estaban todo el rato contándonos de verdad qué era el entrenamiento. A veces lo que me venía de inicio era una emoción muy negativa respecto a esto. Decía, joder, es obvio para cualquiera que sepa de verdad que este tipo todavía no es experto en esto. Que claro que sabe algunas cosas, pero no sabe lo suficiente como para hablar con esta vehemencia y con esta creencia. Pero es verdad que el paso de los años me lleva a valorar esta situación como un paso casi natural de la vida. Es decir, es una progresión, estás recién graduado y tienes este punto, y si me apuras incluso de arrogancia. Yo creo que también pasé por eso, Seguro. De creerte más arriba de lo que en realidad está. Y la vida te pone en tu sitio. O sea, poco a poco vas leyendo, vas conociendo personas, vas abriendo tu campo visual y vas diciendo, ahí va, lo que sabe este y lo que sabe esta preparadora física y lo que ahí va, esto no lo conocía y esto tampoco y de repente te empiezas a dar cuenta de todo lo que aún te falta por conocer, dominar, y en ese punto es en el que empieza a alinearse lo que realmente sabes con lo que tú percibes que sabes, que ese autoconocimiento real objetivo, bueno, eso se alcanza un poco con la experiencia. Yo estoy 100% de acuerdo, además, que igual no lo he transmitido antes bien, pero estoy 100% de acuerdo y además que lo he ido aprendiendo también con hostias de la vida, es decir, de conocer a alguien con el que yo tenía cierto prejuicio. Correcto. Y luego decir, oye, pues a lo mejor esto que yo pensaba, no. Y es que de hecho creo que el polo opuesto a eso, precisamente, o sea, el polo opuesto a recién egresado o todavía no sabes mucho pero quiero promulgar, es el mal del experto. Es no actúo porque pienso que no tengo la competencia. Y yo mismo a mis alumnos, que a lo mejor como lo enfocas tú, que tienen mucho más bagaje docente que yo, pero a mis alumnos les animo a lanzarse, ¿no? Porque publicar en redes, no. Es verdad. Y me dicen, no, me ha pedido alguien que entrene, pero es que todavía no sé. Digo, Aldo, macho, digo, todavía no sabes, pero es que así es como vas a aprender. O sea, métete ahí al barro. Correcto. Sé honesto, es decir, transmite la realidad de decirle a esta persona, oye, mis competencias y mis conocimientos son hasta aquí. Correcto. Si tú necesitas algo, yo voy a hacer todo este esfuerzo para seguir aprendiéndolo, pero yo llego hasta aquí de momento. Pero es un proceso. Entonces, lánzate, es una forma, equivócate, es que es parte del proceso, efectivamente. Si lo haces con honestidad y... Eso es.
Y con la suficiente humildad como para reconocer lo que no sabes. O sea, una de las grandes respuestas que tienes que aprender, y cuanto antes lo aprendas mejor, es que decir no sé te aporta autoridad, no te la quita. Y ese es uno de los enormes problemas que solemos tener, y también yo he pasado por eso. Cuando tú dices no lo sé, la otra persona, bueno, habrá idiotas por el mundo que digan, como no lo sabe, es que sabe muy poco y debería saberlo, y tendrán ahí sus pajas mentales. Pero la gran mayoría de la población entenderá que cuando tú no sabes algo eres honesto y dices no lo sé. Y que cuando hablas de algo es porque has recabado parte del conocimiento, y a veces incluso mucho, y que por eso hablas. Y a todo el mundo, el que puedas tener una etiqueta sobre ti de cuando no sepa de algo me lo va a decir claramente, lo va a buscar y va... Eso es oro, eso es oro molido, y no se suele hacer. No se suele hacer, pero, y de nuevo, yo creo que es bidireccional, porque parece que a nivel social nosotros también valoramos el mensaje de nuevo tajante, o de y buscamos ¿cuál es el ejercicio para? Es este ejercicio. Cuando probablemente alguien con más experiencia te dirá, no lo sé, el ejercicio es una de las patas de la mesa de múltiples patas. Yo creo, intuyo que puedes tirar por aquí, a lo mejor parece que habla con menos seguridad, con menos certeza. Pero claro, si lo extrapolo a, no sé si tú dominas mucho de coches, pero en el mundo de los coches, del motor, yo no entiendo. Entonces yo voy a dos mecánicos y uno me escucha el coche y dice, guau, esto es la junta de la trócola, te lo cambio o no tal. Y otro dice, me tienes que dejar el coche, investigarlo más, mirarlo porque no estoy seguro, podría ser esto, pero otro no lo tengo claro. Entonces claro, nosotros tenemos que también hacer la acción de, hostias, ¿cuál valoro más? Es verdad. Entonces, tenemos que educarnos en valorar a la gente que habitualmente se posiciona a los grises, porque la vida, la respuesta suele ser gris. Y dicho eso, también hay que encontrar el equilibrio. Es que al hilo de lo que me venía una anécdota con deportistas que he vivido varias veces. Me estoy acordando, por ejemplo, creo que era Rodrigo Corrales, que me decía, esto va a hacer que no me lesione. Claro, una respuesta que afine mucho va a ser una respuesta normalmente muy gris y muy abstracta. Sí. Entonces, yo que me gusta mucho darle vueltas a darle el mensaje comunicativamente más eficaz, pero al mismo tiempo intentar no ser un vendehumos, intentar el equilibrio entre soy capaz de persuadirte o influirte, pero no te estoy engañando. Yo pienso mucho en este tipo de respuestas, y ahora cuando me pregunta ¿esto va a hacer que no me lesione?, yo empiezo un poco más, como tú dices, más agresivo, y le digo, la respuesta corta es que sí, pero te voy a dar la respuesta larga. La respuesta larga es que hay una serie de cosas que hacemos en el entrenamiento, en la recuperación, etcétera, que contribuyen a que la probabilidad de lesión sea menor. Y esta es una de esas cosas. Este tipo de ejercicios realizados de esta manera, con esta velocidad o esta dosis o no sé qué, contribuye a disminuir la probabilidad. Por eso esta es la respuesta genérica, que quizás lo que tú estás esperando oír, sí, va a hacer que no te lesiones, pero al mismo tiempo te tengo que decir que no hay garantías. Las garantías las dan los electrodomésticos, no en cualquier otra cosa. Lo que trabajamos es con probabilidad de... Entonces, este es el punto, encontrar el equilibrio. A mí, por cierto, esto no me sale de forma natural. La gente cree que, y algunos me dicen, es que tienes facilidad, y no es verdad. Yo me siento y pienso, con el conocimiento que yo tengo, los libros que he leído, lo que he leído de los papers, con esto, más la situación real que creo que me voy a encontrar, porque sé que me van a preguntar algo aproximado a esto, ¿cómo logro fusionarlo? Te decía que yo habitualmente hay gente que me dice, tú tienes facilidad para esto, y no es así. O sea, yo me preparo este tipo de cuestiones. Yo digo, con la parte que yo sé de entrenamiento, con los papers, los libros, lo que he ido acumulando de experiencia anterior, más lo que sé que me voy a encontrar en la práctica. De hecho, yo creo que esa sí es una de mis fortalezas. O sea, a mí me cuesta muy poco estar proyectándome
ahora cuando hablemos, si quieres, de futuros proyectos o de lo que estoy haciendo a nivel laboral o simplemente aquí en las clases, me cuesta muy poco proyectarme en el que estoy dando clase ahora y me estoy viendo a mí dando clase y estoy viendo a los alumnos escuchando. Me cuesta muy poco pensar en esa situación y como consecuencia ver qué escenario que aparezca en mi cabeza, qué puede estar ocurriendo. Y si un alumno me pregunta sobre esto, y si aquí cuando hago tríos resulta que puede haber un grupo o puede haber un alumno que esté sentado en una silla a solas, ¿cómo lo colocaría? Y esto también me sale con deportistas. Claro, o sea, estamos hablando de que tienes buena capacidad, digamos, de visualización previa. Eso previa. es. Claro, Todo el rato estoy visualizando. Lo cual eso te permite también esa preparación, gestionarla mejor. Y luego constantemente. Qué bueno. O sea, yo tengo una reunión, yo quedo mañana, y esto me ocurre constantemente, quedo mañana con un entrenador para tener una charla y mucho más, si va a ser para hablar de un proyecto y demás, y hago eso, me proyecto, visualizo y digo, aquí donde vamos a estar, qué temas creo que van a salir seguro, que hay algunos que salen fijo, qué temas son probables que salgan, incluso qué temas por qué temas me gustaría que salieran, porque creo que forman parte de mis fortalezas. Y yo improviso todo el rato a partir de esa preparación. Y me encanta hacerlo, o sea, no es algo que yo haga a posteriori, veo que obtengo réditos de eso. Pero aunque no los obtuviera, me flipa. O sea, me flipa estar viendo y luego ver lo que ha pasado en el partido, ¿no? Es como el entrenador que visualiza el partido. Luego ocurre esa reunión, o ocurre ese entrenamiento, o ocurre esa situación de negociación de lo que sea, y luego digo, ¿cuánto de lo que yo pensé ha ocurrido tal cual? ¿Qué modificaciones ha habido? ¿Cómo he respondido a esta situación? Y me gusta mucho hacerlo y creo que hay poca gente que lo hace y sin embargo puede traer muchísimos réditos. Si tú piensas en las objeciones que puedes tener de tus deportistas, es mucho más probable que hiles finísimo en la respuesta. Claro, pues ahora vamos a ir un poco a eso, pero entiendo que esta capacidad que percibes que tienes de forma innata una buena base, aún así la has mejorado con la práctica, lo cual es entrenable. Es decir, todo el mundo también puede... Y me parece una habilidad cojonuda, es decir, esa que requiere, creo, ¿no?, de tiempo de reflexión también, claro, de sentarte contigo y decir, voy a hacer esto, voy a visualizarlo. Claro, ¿no? Claro. Bueno, la mente me lleva un poco a eso también, ¿eh? O sea, yo estoy ahora, me voy al despacho y a veces incluso estoy trabajando y de repente si tengo algo en cabeza que va a ocurrir pronto, un entreno, una clase, la cabeza no puede evitar írseme ahí y al final termino preparándolo. Te pongo un ejemplo. Es rarísimo que yo tenga una clase a primera hora y que en el trayecto de ir a la clase, a pesar de que a veces me pongo incluso radio, normalmente música, ¿no? Pero a veces me pongo la radio y a pesar de que esté el locutor ahí contándome lo que sea, de repente mi cabeza viaja a la clase y dice, recuerda que me empieza a decir, vas a empezar hoy hablando de lo imprescindible para aumentar la fuerza, cuáles son las claves, no sé qué, y de repente me encuentro sacando el móvil y apuntándome yo notas de, pues creo que esta anécdota de lo que ha pasado con Vinicius la última semana, esto podría cuadrar como un buen ejemplo para no sé qué. Y ahí es donde me surgen a veces clics que funcionan muy bien porque mezclo lo que pasa en la sociedad o una anécdota o un chascarrillo con la teoría del entrenamiento que a veces es más densa y es verdad que eso me surge. Pero es genial y, digamos, súper extrapolable a los profesionales, a los entrenadores o incluso a deportistas y demás, es el hecho también de prepárate. O sea, prepárate la sesión, prepárate, pero ya no solo el contenido técnico de la sesión, sino la comunicación, ¿no?, que vas a dar. Correcto. Ya sea si tienes la habilidad o la capacidad de que te florece o te viene un poquito más instintivamente, o a lo mejor tú necesitas sentarte y preparártelo. Claro. Y en esto, al hilo de esto, y también objeciones y demás, como comentábamos antes, podríamos establecer, más o menos de forma general, un abecedario del entrenamiento, un primer curso, donde luego tienes que pasar al segundo, etcétera, etcétera. Pero lo normal es que una persona de entrenamiento personal o deportista de élite te venga ya pidiendo o queriendo la M.
Cuando tú sabes que tienes que pasar por A y decirle, sí, estupendo, y la persona quiere la M. Entonces, ¿cómo gestionas tú, cómo transmites el hecho de, oye, sí, vamos a por esto, pero primero esto, versus la otra persona que diría, sí, vamos a por la M a tope y lo vamos a conseguir? Ese marketingiano o demás. ¿Cómo lo comunicas? ¿Cómo lo transmites? Mi punto de partida es incidir en lo que tenemos en común, que lo que tenemos en común es que queremos resolver su problema, la M. O sea, y de hecho yo le voy a dar valor a eso. Si tú me dices que lo que vienes es a perder grasa, yo le voy a dar valor, aunque sepa que lo primero que tenemos que hacer es que aprendas los básicos. Yo sé que tienes que aprender los básicos, pero lo primero que voy a hacer es poner en valor que conozco tu problema, que te entiendo. Es más, si yo he pasado por una experiencia parecida a tu problema, voy a ponerla encima de la mesa para que tú notes que hay una conexión aún más fuerte porque yo pasé por un problema similar a ese. Si yo no lo he tenido, pero lo ha tenido alguien muy cercano a mí, ese es el que voy a poner para, insisto, la conexión al inicio es clave. Y si hay personas con las que yo ya he trabajado que tenían problemas similares y que han logrado solucionarlo, también voy a hablar de eso para que tú sientas que yo sé el problema del que tú me hablas, sé cuáles son las fases por las que probablemente pases y tengo experiencias, entre comillas, de éxito de cómo solucionarlo. Y voy a intentar hacerlo compatible con que tú entiendas que para lograr alcanzar ese problema vas a tener que superar diferentes escalones o diferentes hitos o retos que, aunque a ti no te parezcan que tienen relación directa con ese problema, pero son indispensables para solventarlos de verdad a medio y a largo plazo. Y de nuevo, esto es un proceso de saber venderlo. Más que ninguna otra cosa. Porque la persona tiene que estar completamente segura de abrazar tu método. Y tu método no necesariamente tiene que ir dirigido exclusivamente a resolver su problema, pero sí que tú le hagas entender que vas a utilizar otras herramientas porque son indispensables para realizarlo. Oye, es indispensable, es que esto es típico, imagínate en personas que quieren aumentar su masa muscular o que quieren mejorar su rendimiento y sin embargo no saben realizar los ejercicios básicos como hemos dicho. Si no sabes hacer una sentadilla, tengo muy poca maniobra para mejorar tu capacidad de salto a medio y a largo plazo. Muy poca, porque el patrón de empujar hacia arriba y de aplicar fuerza y de ser eficiente en esa aplicación de la fuerza, no lo tienes. Entonces, yo tengo que hacerte entender que para mí es prioritario mejorar tu salto, pero que en el proceso tú vas a tener que aprender eso. Y voy a utilizar las herramientas que crea más persuasivas respecto a esto. Con un jugador de alto nivel, a veces les digo, no conozco a nadie que tenga un salto y que sea alguien muy competente físicamente, que se rompa poco, etcétera, que no domine los básicos de piernas. Yo no conozco a ninguno. Y de repente la persona dice, igual entonces yo necesito eso para llegar a... Dicho eso, vamos a intentar desde la primera semana que tú notes que progresas en eso que quieres progresar. Intentar hacerlo compatible. Hostia, pero es que... yo no sería rupturista. Así, ¿sabes? Sin pensarlo, se te ha caído un truco cojonudo. O sea, de hecho, has soltado... sí, probablemente más, pero yo me he quedado con 2 píldoras súper claves y súper concretas de comunicación. Ahora mismo has dicho... O sea, cómo transmitir... En esa última frase has compendiado de forma práctica todo lo que has dicho, es cómo transmitir el hecho de ABCD es necesario para mí. Es decir, no conozco a nadie que haya logrado esto sin pasar por aquí. Eso es. Y ya, de alguna forma, ganas autoridad, claro. Ganas autoridad. Y de hecho, y recabo lo de antes, que se me ha quedado también, que si el parón y demás me he despistado, que has dado otra clave técnica
cuando queríamos transmitir y dijiste el ejemplo de la respuesta corta sí, la respuesta larga X. Sí, ¿verdad? Sí, el titular es esto, el desarrollo es esto. Yo te lo ofrezco, quédate con lo que quieras. Si te quieres quedar con el titular porque no quieres profundizar más, es esto. Pero la realidad profunda es esto. Y es otra estrategia comunicativa con la que me he quedado, vamos, me la apunto mentalmente porque la voy a usar sin duda. Y esta última, buenísimo. Y claro, es que es tremendamente necesario, y yo lo he valorado con el tiempo y con la madurez, esa capacidad comunicativa con el deportista. Y yo me acuerdo, o sea, me viene a la cabeza el primer día de la asignatura de metodología de fuerza que la di contigo. Además, era tu primer año dando esa asignatura. Que hará, no sé, 7 años, 7, 8 años. Sí, 7, 8 años. Sí. Y yo me acuerdo entrar, y claro, entrábamos todos los frikis de la universidad con unas ganas de, venga, barras, repeticiones, kilos, velocidad, va, que nos cuenten aquí. Y recuerdo una primera clase haciendo hincapié en la necesidad de transmitirle al deportista lo importante que es que va a hacer, que confíe en ti como preparador físico, como entrenador, y que a partir de ahí la responsabilidad es suya de aplicar la máxima intensidad, ¿no? El mensaje venía por aquí. Verdad. Y es verdad que en ese momento nosotros nos quedamos, joder, es que yo quería hablar de prep-banca, yo quería hablar... Y con el tiempo y con la madurez, por suerte no necesité mucho tiempo, pero sí que con el tiempo y madurarlo, me di cuenta de lo importante que era ese mensaje. Y es que muchas veces puedes hacer el entrenamiento perfecto, teóricamente perfecto, pero si tú no eres capaz de transmitir a la persona la importancia que tiene hacerlo versus un entrenamiento mediocre en el cual la persona confía al 200%, el resultado es sustancialmente diferente. Entonces, esa necesidad, ¿no?, de comunicar. Fíjate, voy a poner un ejemplo. O sea, creo que te acuerdas muy bien, demasiado bien, para lo que... Yo escucho muchas veces críticas. Imagínate, por dar un nombre notorio, de gente graduada que a veces critica al profe Ortega, del Atlético de Madrid, por poner a alguien que le pongamos cara, ¿no? Y lo que yo le enfrento a los alumnos a una situación que se van a encontrar en la práctica, y les digo, si tú ves a un equipo comprometido al 101%, con su modelo de entrenamiento, con su método, y que va a fuego con lo que le dice su prepa, eso puede ser más o menos optimizable o mejorable desde el punto de vista de la calidad del entrenamiento. Pero lo sustancial lo tiene, porque lo sustancial es que el deportista crea en ti y en tu método y en aquello que propones. El problema es que alguien que igual sabe más de entrenamiento, lo desconozco, o igual tiene el efecto Dunning-Kruger, que cree saber más de lo que en realidad sabe. Pero a mí me dijo Fernando Navarro, mi director de tesis doctoral, en una reunión fantástica, yo terminaba siempre con el cuaderno lleno de notas, me dijo... el mejor entrenamiento realizado sin alma es en realidad un entrenamiento mediocre. Y dije, wow. Y además fue un mensaje bien dado en un momento de vida donde yo necesitaba escuchar eso, porque el 100% de mi tiempo de preparación se ceñía a la preparación del programa de entrenamiento. Yo dedicaba 0 minutos, lo que hace la mayoría de la población, yo dedicaba 0 minutos a cómo le cuento esto al deportista. ¿Cómo se lo contaba? Como todo el mundo hace habitualmente, que es improvisando. ¿Cómo introducía una sesión? Como habitualmente hace todo el mundo, improvisando. Y con el tiempo entendí que necesitaba un mínimo, el 10% de tu tiempo de preparación, y idealmente hasta el 20%, debe estar pensando en cómo lo hago llegar de la mejor manera posible. Y ahí es donde atacas el dolor, y donde yo te digo, porque tú tienes un problema en el lanzamiento a distancia, que empiezas a lanzar cada vez más flojito, te la cogen a 2 manos, es cuando yo introduzco la sesión diciéndote, estuve pensando en cómo mejorar al máximo la potencia de lanzamiento para que le demos una vuelta de tuerca a esto y vuelvas a lanzar las pipas que lanzabas al principio de año, y además no te moleste el hombro. Y me estuve mirando además artículos relacionados con esto para intentar combinar
lo que yo ya sé con la evidencia actual. Y el entrenamiento de hoy que vamos a hacer es... Es materialmente imposible que eso funcione igual que, bueno, lo que vamos a hacer hoy es pullover, lanzamientos, tal. Las descripciones de un método o de un ejercicio no motivan a nadie. Eso solo te motiva a ti, que eres un friki del entrenamiento, eso me motiva a mí. A ver qué haces en el entreno. Y miramos ahí las tablas y las repes y no sé qué, pero nadie que entrena con nosotros está flipado, o casi nadie, flipado con eso. Entonces tú necesitas que esa persona se comprometa. Entonces el primer punto es que la persona a la que tú entrenas crea en el entrenamiento y crea en ti como profesional. Y a partir de aquí a crecer. A mí me parece indispensable esto. Totalmente. Es decir, ya no solo hierro, barra, repeticiones, que también, pero esta competencia transversal de saber comunicarlos... Sí, en realidad tiempo no vas a perder. O sea, bueno, tiempo vas a invertir tú en la preparación, pero de entrenamiento no pierdes ganas, porque lo que vas a hacer es que todo lo que... Cuando tú analizas esto, vas directamente a desechar todas las descripciones que habitualmente hacemos de los ejercicios, que luego se olvidan de ellas, te preguntan, oye, ¿y esto cómo era? ¿No? Todo eso lo vas a eliminar y vas a ir al grano en cada mensaje y lo que vas a hacer es ganar tiempo. No es la pérdida de tiempo es en realidad una inversión que tienes que hacer antes. El deportista, al contrario, va a entrenar más y mejor. Totalmente. Y de hecho, bueno, ahora ya si entramos un poco en proyectos profesionales, ¿vale? Que... Justo ayer se hizo público tu nuevo proyecto, cuéntanos. Correcto. ¿En qué consiste? Bueno, pues voy a ser el preparador físico de la selección de Egipto de balonmano. Ahora, si soy capaz de poner efecto, pondré palmadas ahí. Qué bueno, tío, qué bueno. Y es genial, la verdad es que es genial. Estoy súper ilusionado. Pues por todo, porque para empezar, por poder trabajar con ese cuerpo técnico que está dirigido por Juan Carlos Pastor, que es alguien a quien admiro enormemente y a que sé que además le gusta mucho intentar optimizar la preparación física con el modelo de juego y que tenía muchas ganas de ver, oye, desde dentro cómo podemos impulsar esto. Me gusta la idea de trabajar con una selección como la de Egipto, que físicamente parten de una base, son gente fuerte, con antropometría, además creo que cultura de que les gusta el trabajo físico. Otra cosa es que probablemente me toque pico y pala para convencerles en qué tipo de trabajo físico puede ser el óptimo, que puede ser que sí o que incluso ya estén entrenando bien, y con la meta brutal que es la Olimpiada, que es mi segunda Olimpiada. Bueno, me gusta todo, me gusta todo el proyecto, la verdad. Qué guay, porque además has empezado diciendo una serie de cosas buenas del proyecto que te ilusionan, y una cosa que no es mala, es que se puede plantear una dificultad, pero es igualmente estimulante, y es el hecho de llegar ahí y a lo mejor con lo que me encuentre o con la idea que tienen ellos es muy diferente a mi forma de trabajar, tengo que cambiar ciertos dogmas, y esto viene un poco al hilo de esas dificultades que me puedo encontrar y la preparación que requerirás previa. Totalmente. ¿No? Y además, en este caso, sí que, según dices, pues tienes cierta experiencia dando clase, puedes visualizar qué problemas se pueden plantear, y en este caso que te enfrentas a esta nueva selección, pues eres capaz de visualizar diferentes tangentes, diferentes dificultades y prepararte para todas y cada una de ellas, ¿no? Para todas seguro que no, porque o sea, la vida es lo suficientemente aleatoria y tiene la suficiente incertidumbre para que no sea previsible algunas cosas, no un montón. Mi experiencia es que si piensas un poco, ni siquiera mucho, en las objeciones, preguntas frecuentes, intentando meterte bien en los zapatos de los jugadores que vas a tener, teniendo la empatía necesaria, muchas de las cosas que surgen ya las has podido preparar. Por ejemplo, cosas que seguro que me voy a encontrar. Son jugadores profesionales, muchos de ellos en equipos de muy alto nivel. Estoy seguro que habrá jugadores que tengan un entrenador personal, al margen del preparador físico de su club. Estoy seguro, no sé cuántos, pero a ver los hilos estoy seguro.
cómo voy a, no sé si denominarlo lidiar, llamémosle cómo voy a gestionar esto. Y además, teniendo en cuenta que mi objetivo siempre va a ser alcanzar el máximo compromiso. Y el máximo compromiso casi nunca lo alcanzas a través de una confrontación directa en el minuto cero. Eso es algo que yo he aprendido por experiencia. Como tú has dicho, yo me he hostiado, he fracasado, he tenido problemas, he visto que no conectaba, he visto que había entrado como si fuera una cacharrería y tal cual y no sé qué, y justo lo que pretendía he logrado lo contrario o si no lo contrario me he separado más. Y luego ya me he dado, como ser humano que somos, me he dicho a mí mismo, no, la culpa es suya, es del otro, es de no sé qué, es la sociedad, es que soy muy joven, es que soy muy viejo, es que no fui jugador de élite, es que no sé qué. Ya nos buscamos nuestras explicaciones para justificar algo que en parte, y a veces en gran parte, es responsabilidad nuestra. Me viene un ejemplo fitness con esto. Me vino una entrenadora, no diré nombres, pero que me contaba que muchas veces no le hacían caso porque era mujer. Y yo le hice una pregunta bastante incómoda, que es, ¿cómo sabes que es porque eres mujer? ¿Por qué te has parado a analizar cómo entras tú en esa conversación? ¿Cómo construyes esa relación? ¿Cómo generas que la persona que te escucha te aporte que te haga el check mental de esta persona sabe, es una autoridad en? ¿Te has parado a darle vueltas qué parte de responsabilidad tienes tú y no él o ella en que no te hagan caso, en que sigan haciendo lo suyo? No sé, honestamente creo que no se lo tomó bien, se lo tomó incluso como si fuera parte del ataque. Y yo le dije que, escucha, que yo he pasado por lo mismo, es decir, que no me hagan puto caso. Yo he pasado exactamente por lo mismo. Y yo he pasado por lo mismo en el sentido en el que me he dado explicaciones que no tenían que ver conmigo. Es decir, que yo decía que era el contexto, que es porque como no estoy mamadísimo como él, pues no me hace caso. O porque me ve muy joven y es un tal y no me hace caso. O porque lo que sea. Digo, a mí la experiencia me ha enseñado que conviene habitualmente pensar en tu parte de responsabilidad. ¿Lo he hecho yo lo mejor posible? ¿He preparado yo bien el terreno? ¿He intentado poco a poco ver qué necesitaba o a qué perfiles o a qué tipo de mensajes responde más favorablemente? ¿He hecho siquiera el principio más básico, que es el principio de la reciprocidad o de la simpatía, que es que respondemos más favorablemente a las personas que nos muestran una valoración positiva? Yo te cuento a ti que te valoro profesionalmente, o valoro que estás haciendo bien esto, o valoro que vienes todos los días a entrenar, o valoro positivamente que eres una persona dedicada, yo te valoro positivamente, y las posibilidades que tengo de que esa persona empiece a mirarme con mejores ojos ya se ha multiplicado como mínimo un 10-15%, y a veces radicalmente. El prejuicio que tenía tuyo anteriormente de ese el entrenador de sala que está dando aquí vueltas ya ha pasado a ser qué tío o qué tía más maja, que se fija en los detalles. Y lo único que has hecho es coger algo que honestamente valoras de esa persona, valoras su dedicación, sus hábitos, que hace bien tal cosa o que tal no sé qué, y lo has puesto encima de la mesa lo primero. Y la otra persona ya te empieza a mirar de forma distinta. Entonces esta es la cuestión, que creo que deberíamos trabajar desde nuestra propia responsabilidad y a partir de aquí avanzar. Y yo digo, mi propia responsabilidad cuando pienso en la plantilla de jugadores es cómo voy a construir lo mejor posible la relación poco a poco, la conexión con ellos, para que sientan que incluso cosas que creen que están bien podrían ser mejorables, y cosas que quizá no hacen, quieran hacer. ¿Cómo me lo voy a montar para eso? Y es apasionante cómo planificas. Yo tengo muy claro cuál es la meta, pero tengo muy claro que no quiero hablar del modelo de entrenamiento tal cual el primer día. Yo tengo muy claro que para llegar aquí, igual el primer pasito
es referenciar solo una pequeña parte de este modelo de entrenamiento y fortalecer lo que crea que ya están haciendo bien. Y trabajo aquí y llega un momento donde igual ya estás en el 50% de lo que es tu entrenamiento óptimo. Y yo he tenido fracasos, pero también he tenido el lujazo o el privilegio de vivir una situación donde puedo aplicar el 100% de mi modelo de entrenamiento físico, por tanto también soy responsable en gran parte del estado físico en ese caso. Pero si en lugar del 100% al final tengo que renunciar a un 20% porque ese 80% es el que me genera la máxima adherencia, a la pregunta de ¿qué prefieres? El 80% de tu modelo de entrenamiento, el 20% de lo que ellos quieren, con compromiso a tope, versus 100% de tu modelo de entrenamiento, pero aunque solo sea un 10% menos de compromiso, prefiero la opción A. Estoy en un punto donde mi ego me permite renunciar a parte de mi modelo de entrenamiento siempre y cuando la persona que lo hace tenga compromiso a tope. Yo le propongo me acuerdo, Viran Morros, el jugador de la selección española de balonmano. Hay un momento de entrenamiento justo en la preparación de la anterior Olimpiada donde el press de banca lo hacemos con carga desequilibrada. Y este tío, que tiene un montón de experiencia en entrenamiento, que tiene background y además conocimiento, me dice, ¿pero esto qué es? ¿Esto es para mejorar la fuerza o es para core? O sea, el tío ya sabía que cuando desequilibrábamos las cargas ya estábamos atacando una parte importante. Estamos hablando de un press de banca con más peso en un lado que en otro, ¿no? Eso es. Yo no desequilibro más de un 20% y habitualmente es en torno a un 10-15% que desequilibro una carga respecto a la otra. Y eso sí que te genera un punto de inestabilidad, pero al mismo tiempo puedes seguir aplicando bien la fuerza. De hecho, renuncias, cuando lo he medido con el encoder y demás, renuncias a un 10, a un 15% de aplicación de la fuerza, no, en gente que ya tiene capacidad de estabilizarse. Entonces me pregunta esto, y yo le doy la explicación, con esto cuando lo medimos te vas a dar cuenta que solo renuncias a una pequeña parte de aplicación de fuerza, puedes trabajar con bastantes kilos todavía y además es una situación que te va a mejorar la capacidad de estabilizarte a la vez que aplicas fuerza, que tiene un punto más respecto a lo que tú te encuentras en la pista, situaciones ligeramente o moderadamente inestables y alta aplicación de fuerza, precisamente en las situaciones de lucha. Y cierro mi explicación con algo que hace años yo no hubiera aplicado, que cierro la explicación diciéndole, ahora bien, para mí la clave es que tú estés comprometido con la tarea. Si a ti te encaja más hacerlo con la carga estable, yo no tengo ningún problema con esto, porque ¿qué vamos a ganar? ¿Un 2, un 3, un 5% más? Yo prefiero que tú estés a fuego con esto a que hagas algo que te chirría. Él me responde mejor todavía que mi apreciación, que él me responde, no, yo quiero lo mejor, lo que tú me digas que es mejor. Y yo te recomiendo esto, pues vamos con esto. Y se cierra como el círculo perfecto, ¿no? El deportista hace esto. Qué bueno, porque en cierto modo también podría ser la comunicación como una pequeña negociación, ¿no? Sí, dentro de que se cumplan unos parámetros tuyos. Sí, total. A partir de aquí te dejo elegir siempre y cuando hay una condición sine qua non, compromiso. Correcto. E intensidad, entiendo, ¿no? Que esto también es un valor que yo he aprendido mucho de ti, porque lo transmites mucho, el tema de la intensidad, de aplicar intensidad, de autorresponsabilizarte de tus resultados. Correcto. Y tanto desde el perfil de entrenador, tal cual estabas diciendo, me responsabilizo de qué puedo hacer yo para transmitir mejor, estudio, y transmito al deportista que se responsabilice de que sus resultados son consecuencia de sus acciones, aunque yo sea un guía, ¿no? Y aplicar máxima intensidad. Me gusta, porque además cuando hemos hablado más a nivel personal, se ve claramente que tú lo aplicas a cada uno de los ámbitos de tu vida. Sí, en todo. Siempre recuerdo alguna vez que me has comentado, oye, pues no tengo el tiempo suficiente para invertir, o el tiempo que me gustaría, para invertir con mi familia, pero el tiempo que esté con mi familia voy a estar de máxima calidad. ¿No? Es lo mismo aplicar la intensidad o al entrenamiento. Y venga, por entrar... Es que los buenos principios aplican
aplican a todo. Sí, sí. De hecho, esta es una teoría personal que yo trato de ir buscando como reglas. Además, sé que tú con eso, porque alguna vez hemos ido hablando, tú coges un buen principio que, por ejemplo, tienes que creer en esto que haces. Ese es un principio vital. Tienes que creer en aquello que hagas. Y si no crees, ve buscando la estrategia que te haga terminar creyendo en eso. Porque la única posibilidad de que tú alcances los mejores resultados posibles, da igual que estés en Decathlon trabajando, en un gimnasio pequeñito donde te dan un sueldo casi miserable o en un equipo de élite, busca que tú creas en aquello que estás haciendo, porque la única posibilidad de tener los mejores resultados posibles y que por tanto eso termine siendo un enlace para mejorar en el siguiente proyecto o para mantenerlo si ya tienes un buen nivel, es que tú alcances los mejores resultados, pero ya no solo los mejores resultados tangibles, sino los mejores resultados de que tú te vayas a la cama diciendo soy mejor humano, soy mejor profesional. Entonces, si detectáramos, yo me apunto esto, me lo pongo en los corchos, cuando detecto un principio que aplica a todo, a lo pequeño, a lo grande, al ámbito del deporte y a la vida, y no sé qué, ahí voy, allí lo aplico a muerte. Y que tú decías también aplica el de la autorresponsabilidad. O sea, yo cojo la mía como padre y digo, me voy a responsabilizar a muerte de ser el mejor padre posible. Ahora bien, la decisión final de si mis hijas finalmente tienen el hábito de hacer ejercicio todos los días cuando tengan 20 y cuando tengan 30 y cuando tengan 40, ya eso no es mi responsabilidad. O sea, mi responsabilidad fue ahora fue hace unos años donde yo jugaba con ellas y donde yo les proponía y donde yo a veces les empujo y les digo, la puta hostia, ¿eh? O sea, nunca había tenido una así, ¿eh? Te lo digo en serio, ¿eh? Ojo que esto lo he grabado, esto. No, es esta verdad, frase me la quedo. Hostia, qué charla más buena, tío. Qué guay, sí. O sea, el guión, a tomar por culo. Esto significa que hay que repetir, pero me está molando muchísimo. Pero lo que te digo, yo con mis hijas, yo hago mi trabajo. Ay, no, sigue, perdona, ¿eh? Yo compruebo esto porque como he quitado la pantalla... Vale. No se ha ido, pero voy a compartir la pantalla. Sí, pero comparte porque si no... Para chequear. Sí. Perdona. Vale, estaba. Ajá. Vale, ya está. Entonces, yo hago mi trabajo intentando ser el mejor padre posible y leo y me formo y me preocupo y reflexiono y hablo con mi mujer de cuáles son las mejores opciones y cuando me equivoco, creo haberla cagado, digo, me pido perdón y recojo cable y intento enmendarlo, etc. Ahora, yo no soy responsable de más de eso. O sea, la persona en la que se convierte finalmente es responsabilidad suya. Y esa es una idea que se la doy todo el rato a ellas. A las dos niñas les digo, tú eres responsable de la persona en la que te vas a convertir. Nosotros vamos a hacer lo posible por plantearte el mejor contexto posible para que te desarrolles. Ahora bien, finalmente eres tú y más vale que tomes los mandos, porque uno de los problemas de la sociedad, en el ámbito del entrenamiento también lo vemos, es personas que no toman los mandos de verdad de su propia vida, de cuáles son mis hábitos, cómo contribuyo con mis hábitos, con la respiración, con mis patrones de movimiento, con mis pequeños breaks de movimiento, o sea, más allá, incluso en el propio entrenamiento, tú me dices el ejercicio, pero yo tomo acción, tomo los mandos y te pregunto, ¿y esto exactamente por qué es así? Y tengo que colocar los pies un poco más abiertos, un poco más cerrados, ¿no? Yo tomo los mandos de mi propio desarrollo porque asumo que soy el capitán de mi barco, ¿no? Al que aludía ahí Nelson Mandela. En fin, vaya, menuda respuesta, quizá demasiado larga, ¿no? No, me parece brutal. Es que es justo eso y yo creo que cualquier persona que lo escuche, creo que va a necesitar intensidad también en escuchar esto, que al final eso nos falta, en pararme, reflexionar, porque yo según vas hablando,
estoy con un ojo que digo, venga, quiero ver qué pregunta le iba a hacer, pero es que quiero escuchar y a la vez, al igual que tú, se me evocan situaciones a la mente a las que puedo extrapolar estas lecciones, que son, estamos hablando de principios universales, o sea, puede ser dale. todo. O sea, que tengo que hacer mi ejercicio de mindfulness, de decir, no, y es brutal. Yo incluso, y también bajándolo un poco también al tema del entrenamiento, es que la autorresponsabilidad va para lo bueno y para lo malo. Es decir, estamos hablando desde la perspectiva, yo cojo las riendas de mi vida, aplico la intensidad, obtendré resultados. Pero también autorresponsabilidad es decir, el coger las riendas de esto me hace renunciar y soltar estas otras riendas. Y tengo que asumir el precio a pagar. Muchas veces, ¿no? Totalmente. Bueno, pues a veces quiero mejorar la fuerza, quiero mejorar la resistencia, bueno, pues tengo que pagar el precio de que no voy a poder mejorar todo al máximo exponente. Pero asumo el coger todo. O tengo que trabajar, tengo que atender a la familia, tengo este proyecto, tengo el otro, y quiero entrenar. Pues tendré que decidir dónde pongo yo más energía o más tal. Y te iba a preguntar, porque también hablando de entrenamiento, es muy curioso, que tú estás muy en forma, estás fuerte, el cómo entrenas tú, que alguna vez lo hemos hablado, porque claro, tú también estás sumergido en muchos proyectos y tienes un tiempo, o decides invertir un tiempo limitado, pero con intensidad, ¿verdad? Entonces, para que nos cuentes rápidamente cómo es tu entrenamiento, cómo entrenas tú en tus Bueno, piernas. para empezar, valido lo que acabas de decir. O sea, yo no hago la broma con mis colegas de que yo entreno todos los días que como. Y dicen, ¿entonces todos los días? Y digo, pues sí, o sea, es una anomalía. Si tú me pillas en un día donde yo no he entrenado, acaba el día y dices, no he entrenado, es porque ha habido una anomalía. Pero por otro lado, yo sobrevaloro a tope las microdosis. O sea, para mí el hecho de disponer de 10 minutos ya supone un medio para entrenar. O sea, y lo llevo a cabo a rajatabla. O sea, yo tengo 10, 7, 12, 15 minutos y ¡boom! Y claro, lo bueno de ser profesional de esto es que tienes herramientas y a poco que sepas buscarlas encuentras para optimizar a tope tu entrenamiento. Yo uso un mínimo de 2 días a la semana, habitualmente hasta 4 HIIT, y los HIIT que más me gusta que he descubierto que me flipan son los SIT, que es un tipo de HIIT que tiene una horquilla más o menos de unos 20-30 segundos de intensidad. A veces lo hago en casa, allí tengo una bicicleta, o si no utilizo ejercicios corporales, o tengo una pequeña recta donde hago cambios de dirección, o a veces con una comba, pero los que más me gustan son los HIIT urbanos, y tú lo sabes porque soy un urbanita y yo me voy en el Parque del Oeste, por las calles, no sé, y ahí me encanta sprintar ahí a fuego. Igual me cojo una recta o unas cuestas o lo que sea y me flipa hacer esto. Y trato de gestionar muy bien el descanso mínimo para seguir aplicando calidad y luego en función del tiempo que disponga. Me explico. Si yo hago 20 segundos a full, necesito repetir esos 20 segundos a full la siguiente vez. Entonces, ¿cuánto descanso necesito para que estos 20 segundos salgan? No van a salir iguales, pero parecidos a estos. Entonces, normalmente voy a necesitar un mínimo de 40 segundos para volver a replicar con calidad estos 20 segundos. A veces un poco menos y a veces, según el día, pues un poco más. Y a partir de aquí, imagínate con esa combinación de 20, 40 pausa, ¿cuántos minutos dispongo ese día? Porque si ese día dispongo de 7 minutos y esta situación a veces se me da. Digo, me he pasado toda la mañana trabajando un montón, no sé qué, y voy a ir a comer, pero no termino de sentirme del todo bien y digo, venga, 7 minutos de HIIT y digo, estos 7 minutos de HIIT caliento durante 1 minuto o 1 minuto y medio, hago 4 series a fuego y después hago una pequeña vuelta a la calma. Esto me encanta. Y cuando hablamos de fuerza, me gustan especialmente las triseries porque me dan cierta variedad a nivel de zonas corporales o cadenas cinéticas o movimientos que me gustan y me permiten minimizar bastante el tiempo de descanso y meter bastante contenido en poco tiempo. Pongo un ejemplo. Me encanta el snatch a una mano.
Bueno, tú vas a saber todo lo que yo Soy comento, fan. ¿vale? Yo también. El press banca a una mano también me gusta. Y por ejemplo, el skater squat, la sentadilla al patinador, pues también me flipa. O la sentadilla búlgara, pues también me flipa. Entonces, si yo junto estos tres, normalmente con una pausa de unos 30 segundos, aunque tire pesado, yo tiro, imagínate, 3 repes de 6 posibles, o 4 de 8 posibles, o 2 de 4 posibles. A mí me gusta más trabajar pesado que con cargas medias, aunque la realidad es que varío bastante el tipo de carga, pero mi porcentaje es más con cargas medias altas, incluso altas, que con el resto de cargas. Siempre carácter del esfuerzo medio, Sí, mitad de lo posible, siempre es la decir, mitad, fuerza, entrenamiento de fuerza. Siempre aplicando la máxima fuerza posible en cada repetición, es decir, a la máxima velocidad que pueda, y siempre que las repeticiones yo tenga la sensación de que han salido todas con calidad, es decir, que he perdido poca velocidad, que esta es la mitad de las máximas posibles. Entonces hago 4 de 8 posibles, entonces con 30 segundos me suele dar para volver a tirar la siguiente que vaya a tirar. Imagínate que también he elegido, últimamente hago dominadas con agarres asimétricos o con la carga oscilante, pues me da para poder hacer esa tarea con mucha calidad. Otros 30 segundos y voy a por la tercera con mucha calidad. A partir de aquí, en función del tiempo que disponga, date cuenta que a mí la serie me va a durar rarísimo que me dure más de 15-20 segundos, haciendo una micropausa entre repeticiones, pongámosle que me dura como muchísimo 30 segundos, tenemos 30 segundos más 30 de descanso, esto sería 1 minuto, segundo ejercicio otro minuto, tercer ejercicio otro minuto y vuelvo a empezar. Eso significa que yo puedo meter 9 series en 9 minutos, o sea, puedo meter bastante contenido. El día que tengo 10 minutos de... Bueno, entonces, al final mola porque sigues ese principio también de intensidad. Es decir, Sí, y además yo sé cómo entrenas y cada repetición es una competición. Voy a fuego. Yo en cada repetición voy a fuego. Y técnicamente tiene mucho sentido porque yo analizo el entrenamiento y dices, bueno, estoy eligiendo movimientos globales, en el conjunto estoy trabajando todo el cuerpo, estoy trabajando con intensidad cada repetición, además ejercicios normalmente asimétricos o unilaterales y demás. Es como que matas varios pájaros de un tiro. Sí. Pero también hay que dejar muy claro que para llegar aquí, a la N, has pasado por la A, la B, la C, la D. Sí, está bien, y además está bien dicho. Sí. Y yo no me había acordado de esto y es completamente cierto. O sea, antes de llegar a esto, has tenido que trabajar con cargas moderadas, y antes con cargas bajas, y antes con cargas equilibradas, y antes con ejercicios a 2 manos, y con bases estables, y simétricos, y... Claro, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Entonces eso está... Pues genial, como te digo, se me quedan un montón de cosas por tratar, lo cual significa que... Cosa buena, ¿no? Sí, cosa buena, y te puedo controlar las cuerdas ahora en directo y decir, venga, tendremos que reunirnos de nuevo. Como hay por cerrar, pero como aquí hay tantas cosas, voy a comentarte una cosa que venía pensando y no tengo aquí escrita. Y es, yo sé que tú eres, aparte de amante del entrenamiento, de la comunicación, también de los libros. De hecho, sé que tu mujer te dice, ¿no?, que abras un negocio. Sería guay, ¿eh? Sí. La biblioterapia. Biblioterapia. Yo hago la coña esta de la biblioterapia. Es decir, tú vente y yo te escucho y luego te recomiendo un libro, un par de libros que estén alineados con tu necesidad. Es verdad. Además, todavía por agregar valor al hecho de cómo tú llevas a rajatabla este principio de la intensidad, que si tú ves un libro que se ha leído Jesús, está subrayado, está marcado, está con notas, o sea, porque es que vivimos ahora en una sociedad y a mí me pasa que, joder, léete un libro a la semana, 50 podcasts salen al día y artículos de blog y tal, y es como, quiero pillar toda la información, pero claro, al no aplicar intensidad no extraigo tanto el jugo de eso, ¿no? Y a la hora de leer es un buen consejo también aplicar esto. Entonces, aparte de eso, yo soy muy fan de aquello que se dice de cuando el alumno está preparado, el maestro aparece, ¿no? Buah. Vaya frase guapa, ¿eh? Sí, y literal que esto se aplica a los libros. Es decir, no soy muy fan de recomendar libros porque a veces para mí un libro en un momento determinado, una frase de un libro ha sido un maestro, ha sido como wow, totalmente, revelador. Y ese mismo libro me lo puedo leer en otro momento de la vida y pasa por mí sin más. Así es. Aún así, te voy a pedir que nos recomiendes algún libro imprescindible o alguno que estés leyendo ahora, porque siempre me gustan las recomendaciones tuyas de libro.
Voy a recomendar 2 y quizá me venga un tercero, pero ahora estoy releyendo Paulo Coelho. En algunos foros tiene como muy mala prensa y sin embargo a mí es un autor que me gusta por la simplicidad de algunas ideas y además algunas de ellas me resuenan bien. Entonces, y a mí me gusta El Guerrero de la Luz, creo que se llama El Guerrero de la Luz o El Camino del Guerrero, y es un libro al que vuelvo pues cada 3 o 4 años. Ahora es la enésima vez, creo que es la cuarta vez, porque es el típico libro que es independiente una cara de otra, de la siguiente, de la siguiente, de la siguiente, son como píldoras, ¿no?, que tiene ahí. Y me parece que alguien que se va a iniciar en la lectura es bastante interesante, porque yo lo semejaría al Arte de la Guerra de Sun Tzu, pero con una orientación hacia el crecimiento personal. El Paulo Coelho habla de la leyenda personal, de construir tu leyenda personal. Y a mí me gusta mucho esa idea y es raro que no lo abras por cualquier página y alguna de las ideas no terminen resonándote. Que habla de qué batallas eliges y cuáles debes desechar, de en qué punto es imprescindible la humildad, pero en qué punto es clave un punto de arrogancia o de fe, de esperanza, y tiene una muy buena combinación de esto. Y por recomendar ficción, que a mí yo soy un loco de la ficción y creo que mucha gente desecha la ficción porque no hace el esfuerzo de aterrizarlo a su vida, al entrenamiento. Porque, claro, cuando tú lees, yo qué sé, cuando tú lees la biografía de Rafa Nadal o cuando lees cualquier ensayo de cualquier temática que dices, oye, pues los principios de liderazgo que te expone Valdano, los 13 poderes del líder, claro, te lo da súper mascado. Te dice, esta es la anécdota y este es el principio que lo sustenta y esta es la aplicación práctica. Y vale, está guay. Pero coger un libro de ficción, de historias con personajes ricos, bien construidos, intentar aterrizarlos a lo que a ti te está pasando en la vida, eso mola mucho. Eso mola mucho. Yo le escuché a Arturo Pérez Reverte decir que el lector con pedigrí siente que todos los libros hablan de él. Y lo suscribo 101%. Tú estás leyendo y llega un momento donde te metes tanto en la historia que hay partes de personajes que te gustan mucho. Y si tengo que recomendar un libro de esto, a mí me gusta la ciencia ficción. Orson Scott creo que es un autor muy bueno. Y El Juego de Ender, del cual se hizo una peli de esto, El Juego de Ender en particular es un libro que me flipa. Y que además lo he releído, a pesar de ser un libro relativamente largo, y he vuelto a encontrar cosas después con los subrayados y no sé qué. Hay 1000 anécdotas en ese libro aplicables al entrenamiento, donde habla de cómo gestionas un conflicto con un compañero de tu equipo, porque allí montan en las escuelas, luchan unas contra otros, habla de estrategias y de cómo peleas y qué mirada tienes que tener para competir contra uno o como otro. Hablan personajes súper ricos que son los líderes, el comandante, el jefe, y de cómo está intentando potenciar al máximo el talento, a quién le suelta un poco de cuerda o a quién le tira tanto que acaba rompiéndose y acaba abandonando. O sea, hay un montón de matices y ya que me pides una recomendación, yo a alguien que le guste el deporte, si se mete de lleno en El Juego de Ender, va a sacar un montón de cosas para su equipo, su deportista, su cliente o lo que sea. Qué bueno, pues anotado. Además, tengo que hacer mi acto de culpa, que me lo has recomendado hace tiempo. ¿Sí? y no le he metido el diente. No le he metido el diente, así que... O sea, no es la primera vez que te lo digo. No. Ya, ha sido una pregunta un poco egoísta porque estoy en un periodo ahora entre libros y digo, vale, mira, voy a aprovechar a que me cuele uno en la lista de pendientes, así que aprovecho. Pues nada, nos quedamos aquí, que ya te he robado además bastante tiempo.
Ha sido la hostia. Ha sido brutal, ha sido brutal, tío. Me encanta, o sea, podríamos haber tirado del hilo, podríamos haber sacado 50 podcasts y hubiera seguido igual de embobado y se me ha hecho cortísimo. Te agradezco muchísimo, era la primera entrevista que quería tener a mi podcast, lo tenía claro. Así que... Gracias, de verdad. Ha sido fantástico, sí, tío. Sí, sí. Como una de nuestras conversaciones. No ha diferido mucho, ¿eh? No, la verdad que no. Yo Yo me he la sentido gente que esté súper a gusto. ahí, que sepa que nuestros cafés van un poco en esta línea. Así somos. Sí. Esta que era ya la primera entrevista, yo venía diciendo, yo no sé si sé hacer esto tal. Me ha dicho Jesús, tú habla y ya está. Con cada... Y me ha molado. Así que repetimos sin duda. Pues apuntado queda. Hala. Un placer. Chao, Cuidaos chao. mucho. Hasta luego. Qué guay, tío. Está muy guay, tío. Me mola un montón. Muy bien, pues espero que hayas disfrutado de esta conversación que he tenido con Jesús. Ya te aviso que tengo ya grabadas y programadas unas cuantas conversaciones tremendamente interesantes. Quería que en esta primera ocasión Jesús, uno de mis maestros, viniese a hablar conmigo. Bueno, en este caso fui yo allí, al INEF. Y quería comentarte, si te ha gustado todo lo que ha contado Jesús, esta pasada, si ya has visto las capacidades comunicativas que tiene, la capacidad de enseñar, y te gustaría adquirir este tipo de habilidades, te voy a dejar en el enlace de este episodio una masterclass gratuita que imparte Jesús sobre estas técnicas y habilidades de comunicación. Además, puedes bichear porque él dispone de una formación online totalmente recomendada sobre este ámbito, la comunicación tan, como has visto, necesaria. Además, si quieres mejorar tu entrenamiento, si eres de esas personas que lleva toda la vida haciendo 4 series de 10 repeticiones, o eres de esas personas que ha innovado viendo cosas de Instagram, me subo a un Bosu, me pongo una goma, hago este ejercicio, pero no terminas de ver qué sentido tiene, voy a dar una clase totalmente gratuita el día 22 a las 7:30 de la tarde sobre 5 herramientas y 5 estrategias que puedes aplicar desde ya en tu entrenamiento para mejorar, para optimizar los resultados. Y esto vale para todo. Si quieres ganar masa muscular, si quieres perder peso, si quieres mejorar tu fuerza, si quieres mejorar tu resistencia, si quieres un entrenamiento híbrido, son estrategias extrapolables y herramientas para todas esas cualidades físicas, todos esos objetivos. Así que sin más, te dejo también el enlace en la descripción. Ve a la clase de Jesús porque es oro, es puro oro. Y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Chao!